Aclarar que estamos acostumbrados a una gran volatilidad en los indicadores, en los niveles de desempleo en la ciudad de Río Cuarto, desde hace muchos años, yo diría desde siempre, en parte porque la muestra es pequeña, lo hemos hablado en muchas oportunidades, y en parte porque es una ciudad volátil de verdad. O sea, existen los dos motivos. Existe una real volatilidad, pero además el margen de error es muy grande porque la muestra es muy pequeña. Y hay algunas cuestiones muy específicas metodológicas que también hacen que los números suben y bajen drásticamente. Es cierto que el año pasado, en el mismo periodo, tuvimos un nivel de desempleo de aproximadamente el 10% y ahora estamos en aproximadamente el 7%, 6,9%, o sea, prácticamente 3 puntos menos. Pero también es cierto que en el periodo intermedio habíamos observado niveles de desempleo de 6,2%, es decir, todavía inferiores que lo que tenemos hoy, y de 9%, lo que significa que más o menos la tasa de desempleo real, la que no sabemos, debe rondar cerca del 8% en la ciudad de Río Cuarto. Cuando a veces uno escucha ciertos analistas que parecemos medios locos, es decir, hay que mirar la tendencia de los datos, cuando decimos tendencia lo que estamos diciendo es el promedio del promedio, es decir, una línea imaginaria que va por el medio de toda esa gran volatilidad. Porque lamentablemente los datos están sujetos a un error estadístico, eso es normal, que en el caso de Río Cuarto es exagerado, también es cierto, y bueno, y hay que tratar de racionalizar esos números, y bueno, y hablar de niveles de desempleo que por suerte están por debajo del 10%, eso es lo importante. La tendencia va hacia la baja, este medio que del cual hablas, ¿no? Pareció al principio del primer semestre del gobierno actual, nacional. Siempre cuando hablemos de desempleo, hablemos de la política de gobierno nacional y no tanto, si bien influyen las políticas provinciales y municipales, pero convengamos que la tasa de desempleo y la tasa de inflación son indicadores que hablan de cómo es la calidad de la política del gobierno nacional, que es quien maneja la macroeconomía, tiene el Banco Central, en fin. Entonces, al principio parecía que el desempleo iba a aumentar, y eso no se ha confirmado, es decir, eso que pareció que aumentaba, parece que no. No sé si diría va a la baja, pero a la alza seguro que no, y eso es un poco lo que nos tranquiliza. ¿Por qué digo esto y por qué es importante? Porque bajar la inflación con desempleo es muy fácil. De hecho, en Argentina tuvimos una experiencia donde el desempleo terminó muy por encima del 10%, incluso por encima del 15%. Bueno, algunas personas no se acordarán, algunas ni siquiera habían nacido, pero en los años 90, en la ciudad de Río Cuarto, era parecido a un pueblo fantasma, con vidrieras, muchísimos locales cerrados y demás, el nivel de actividad muy bajo. Eso sí, la inflación era cero. Entonces, eso es muy fácil hacerlo. No es tan fácil, pero bueno, se puede hacer. Lo que es realmente difícil es bajar la inflación sin aumentar el desempleo. ¿Sí? Son dos variables que históricamente han estado relacionadas de manera inversa.